Buenos días. En mi última charla empecé un comentario sobre la Declaración sobre el Racismo por los obispos de los Estados Unidos. Hablamos de par en par en nuestros corazones de 2018. Mencioné algunos héroes de derechos civiles como Rosa Parks, Daisy Bates, Martin Luther King Jr. y James Meredith. Hay muchos más, incluso John Lewis, que murió recién, y aún presidente Lyndon Johnson, que firmó el Acto de Derechos al Voto de 1965. Los obispos hablan del racismo consciente e inconsciente que fluye de la misma raíz prejudicial, una raíz que afecta a generaciones de personas a menos que se detecta y se lidia honestamente. El racismo no empieza y termina con el trato de los americanos africanos en los Estados Unidos, aunque ha sido vergonzoso. Las otras minoridades como americanos nativos, hispanos, vietnameses, japoneses en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y los musulmanes han sido blancos también. Preguntan los obispos, ¿cómo vamos a vencer la maldad de rechazar la humanidad de un hermano o hermana, la misma maldad que provocó el pecado de Caín? Encontramos nuestra inspiración en las palabras del profeta Miqueas. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que camines humildemente con tu Dios. Hacer justicia, dicen los obispos, requiere un reconocimiento de nuestros fracasos y restauración de las relaciones justas entre nosotros. El amar lo bueno, dicen, es perseguir, en las palabras de San Pablo, todo lo que conduce a la paz y con ello podremos ayudarnos en construirse unos a otros. Este proceso, dicen los obispos, requiere la humildad, requiere que cada de nosotros pida la gracia de vencer este pecado y liberarnos de este azote. Quiero usar el resto de esta charla en discutir lo que los obispos dicen sobre la justicia. El primer requisito que Dios nos pide de nosotros que pretenden creer en Él. Para ser justa, escriben los obispos, una nación tiene que ser una sociedad que reconoce y respeta los derechos legítimos de individuos y pueblos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 19 y 30, leemos que el respeto de la hermana persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fin de la citación. Una sociedad socava su propia legitimidad moral. Let me start back a little bit. What is that again? Una propia legitimidad. Okay. I'll just start. Okay. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fin de la citación. Una sociedad socava su propia legitimidad moral por no reconocer estos derechos dados por Dios. Nuestra tradición judeo-cristiana nos dice que Dios creó a los humanos en su propia imagen. Los creó parecidos a Dios mismo, hombre y mujer los creó. Esta imagen, claro, es interior. Por esta imagen, la Escritura quiere decir el dominio dado a los humanos por Dios sobre la creación, como en el primer capítulo de Génesis. De esto conjeturamos que los humanos no deben ser dominados por los demás, ciertamente que no sean comprados y vendidos como esclavos. Siendo creados por Dios, tiene otro aspecto, dicen los obispos. Nuestro Dios creador es una trinidad de personas iguales, una relación eterna en la cual hemos sido invitados. Compartir la vida misma de Dios, ser creados en la imagen de Dios y compartir en su poder creativo es puro don. Estar en una relación personal con este Dios naturalmente rebosa en relaciones con los demás. Como dice San Juan en su primera carta,
El que ama a Dios, ama también a su hermano. De esta interrelación, dicen los obispos, deriva el sentido original de la justicia, en donde estamos en una correcta relación con Dios, uno con el otro y con el resto de la creación. Noten, sin embargo, cómo esta justicia original es dañada por el primer pecado. La vergüenza caracteriza a nuestros primeros padres, el secreto cuando se esconden de Dios y una relación comprometida con la creación, porque el hombre tuvo que ganar su pan con el sudor de su frente, mientras la tierra le produce espinos y hermano mata a hermano. Como resultado, dicen los obispos, como una nación ha sido limitado reconocimiento formal de daño hecho a tan muchos, no momento de expiación, no proceso nacional de reconciliación y todo demasiado a menudo una negligencia de nuestra historia. No podemos decir bastante sobre los americanos nativos, el maltratamiento por el gobierno americano, su ceguera a su dignidad y cómo su tierra era robada de ellos sistemáticamente. Muchos de ellos se convierten al cristianismo por sus esfuerzos de esos como San Junípero Serra, el suroeste y los misioneros del noroeste de América y Canadá, como Santa Caterina Tecacuita. Ni debemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que hablan español. Nuestra parroquia ha sido bendecida por la alegre y colorida de fe del pueblo mexicano y los países de Central y Sudamérica. Creo que todos en la parroquia han disfrutado su comida en los restaurantes y en nuestro festival parroquial. Pero muchos de estos hermanos y hermanas se preocupan sobre su estatus de inmigración. Según los obispos, desde la guerra entre México y América en el siglo XIX, hispanos de varios países han experimentado discriminación en alojamiento, el empleo, la atención médica y educación. Añadiría que recientemente la provisión DACA ha sido dada a la nueva vida por el Corte Supremo de los Estados Unidos. Es decir, que ellos llevados a los Estados Unidos en su niñez, aunque ilegítimamente, son libres de quedarse aquí y perseguir su educación y sus carreras. Los obispos de los Estados Unidos concluyen esta sección sobre la justicia en su carta pastoral por decir: estos ejemplos de las experiencias de nativos africanos y hispanos americanos demuestran como nación nunca nos hemos enfrentado con el impacto del racismo abierto. Hasta que lo hacemos, la justicia requerida por Dios no se logrará. Para terminar esta charla, quiero sugerir las películas Green Book y To Kill a Mockingbird y el libro White Fragility para un mejor entendimiento de la injusticia de nuestro tratamiento de los negros de América, el libro Bury My Heart at Wounded Knee para una percepción de la experiencia de los nativos americanos en el siglo XIX y la película Frontera sobre la amistad entre un anglo-ranchero y un migrante mexicano. En la próxima charla discutiremos lo que dicen los obispos sobre amando lo bueno mientras tratamos de caminar humildemente con Dios. Adiós.